Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme, por recibirme. Y aunque es verdad que soy de casa, pero claro, al final, pues llevo, yo qué sé, de los 45 años que tengo, realmente llevo ya más de la mitad fuera de Aluche. Así que siempre que vengo me siento muy acogido, pero es verdad que ya uno viene y siempre ve caras nuevas, cosas nuevas, ¿no? Pero es una alegría siempre poder compartir un rato con vosotros. Sabéis que hay varios oblatos en la sala, así que algunos han sido formadores míos, otros, pues bueno, he compartido vida con ellos. Cualquier cosa que yo diga aquí, pueden completarlo. Con gusto, pues siempre se recibe, ¿no?, aportaciones de los hermanos. Y luego yo siempre digo, cuando me piden dar una reflexión, una charla, que lo que yo digo no es palabra de Dios, así que, en fin, lo que os sirva bien y lo que no, pues lo olvidáis y sin más. Tuve un profesor en Granada, en la Facultad de Granada, que siempre decía, un jesuita muy majo, siempre nos decía que solemos tener dos ideas y las combinamos como podemos, ¿no? Pues yo tengo dos ideas que combino como puedo. Una de ellas la tenéis expresada en el título que hemos dado a esta reflexión, San Eugenio, un santo con corazón. Y esa idea es la siguiente: yo tengo la sensación de que los cristianos no aprovechamos los documentos que los papas nos dan, nos ofrecen. A lo mejor sabemos que han escrito algo, algunos a lo mejor hemos leído alguno, y en general no nos quedamos con ninguna frase de ninguno de esos documentos, ¿no? Y sin embargo nos enseñan cosas importantes. El año pasado, por estas fechas, el Papa Francisco escribió un documento, una encíclica, Dilexit Nos, que se quedó como sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que será el trasfondo, pero sobre todo, era una reflexión sobre la importancia del corazón en la persona, a la luz del corazón de Jesús. Y a mí se me ocurrió poder escribir algo así, un articulillo, pero como no me da la vida, pues se quedó en una buena intención. Ya sabéis que el cementerio suele estar lleno de buenas intenciones y esta de momento se ha quedado solo en intención. Pero vais a ver ciertas frases que no son de San Eugenio, sino que son del magisterio de la Iglesia, bien del Papa Francisco, bien de nuestro Papa León, el Papa actual. Porque yo creo que es importante, cuando hablamos de espiritualidad, que escuchemos lo que nos dicen nuestros pastores, y especialmente nuestro pastor, el Papa. Hay veces que nos están diciendo cosas y como no los leemos, se quedan ahí y son preocupaciones que ellos tienen y nos las están diciendo, ¿no? Así que la primera cosa, un santo con corazón, tiene que ver con eso y con que cuando se me ocurrió escribir ese articulillo, pensé, San Eugenio hablaba mucho de su corazón. Era un hombre como muy apasionado, decimos, un hombre que realmente era cariñoso con sus oblatos, con la gente. Y tenemos un librito que es selección de textos, los oblatos, ¿no? Hay 500 y algo textos seleccionados de San Eugenio, pues ahora como con lo moderno, ¿no? Tú te metes ahí y pones de estos 500 y pico, ¿en cuántos aparece corazón? Al menos en 75, las búsquedas siempre son un poco así, ¿no? Es decir, que para él el corazón era muy importante, sobre cartas, retiros, cosas que él va escribiendo, reflexiones, y en más de un 10%, bastante más, habla del corazón. San Eugenio es un santo moderno, y esta es la segunda idea que yo tengo, ¿no? La primera es que el magisterio de la Iglesia sirva para nuestra espiritualidad. La segunda idea que yo tengo es una que decía San Pablo VI ya, ¿no? Pablo VI, decía una cosa que a mí me gusta mucho. De los santos queremos observar más lo que nos une a ellos que lo que nos separa. Y para eso hay que conocer al santo no en la peana, sino al santo en su época, al santo vivo, como él intentó vivir el Evangelio en su vida. Y desde ahí sí que podemos sacar paralelismos para cómo puedo vivir yo la fe en mi día a día. Si le tenemos ya allí glorificado en la peana y solo vamos a pedirle cosas, favores, está bien la intercesión, nos olvidamos de otra cosa. Que un santo es moderno, ¿por qué? Y yo creo que San Eugenio es moderno por tres cosas. Una, porque tiene una espiritualidad del corazón, y el Papa Francisco el año pasado nos habló de la importancia del corazón. Dos, porque tiene una espiritualidad evangélica. San Eugenio
se basa sobre todo en el Evangelio. Y eso es fundamental para todos nosotros, es la fuente de nuestra espiritualidad, de nuestra fe. Y tercera cosa, porque tiene una espiritualidad que para mí puede ser muy actual, que es lo que intentaremos ver después y que sobre todo se expresa en las constituciones y reglas de los oblatos, esas que nos aprobaron hace 200 años, pero que hemos ido revisando al menos 5 veces y que hoy tenemos una versión, vamos a decir así, actualizada a la época de hoy, pero que recoge la espiritualidad de San Eugenio. Pero claro, si hablamos de espiritualidad, primero hay que decir qué es la espiritualidad, ¿no? Hay que definir un poco de qué vamos a hablar, porque podemos pensar que espiritualidad es algo como nuestro mundo interior, que es verdad, evadirnos un poco para estar en contacto con el Señor, que es verdad, pero a mí me gusta una definición de espiritualidad que encontré en un autor español, Juan Esquerda Bifet, que sobre todo es experto en misionología, en la teología sobre la misión de la Iglesia. Con la palabra espiritualidad se quiere indicar una vida que adopta, y esas son las 3 palabras claves, convicciones, motivaciones y actitudes vivenciales. No es una evasión, sino que es una vida que tiene convicciones, motivaciones y actitudes vivenciales. No es propiamente un proceso de interiorización, porque a veces decimos espiritualidad, yo conmigo mismo, ¿no? ¿Volverá? Sí. Para el cristiano la vida espiritual es vida según el Espíritu Santo. San Pablo habla de vivir y caminar. Veis que no es encerrarme, tiene una parte activa, vivir y caminar según el Espíritu. Esta vida es objetiva porque participamos de la vida de Cristo. Con la vida espiritual participo de la vida de Cristo. Cristo vive en mí, dirá San Pablo. Y también es una vivencia por nuestra parte. Cómo yo vivo esta fe en el mundo que me ha tocado, ¿vale? Así que, como os decía, nos vamos a quedar con 3 palabras que van a ser fundamentales para nosotros hoy en esta tarde. La espiritualidad se manifiesta mediante convicciones, motivaciones y actitudes vivenciales. Y vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos en San Eugenio de Macenón. Convicción. Una espiritualidad del corazón. Fijaros qué frase más bonita de Francisco, por si no tuvisteis ocasión de leerla. Dilexis nos, número 6. Más allá de tantos intentos por mostrar o expresar algo que no somos, en el corazón se juega todo. Allí no cuenta lo que uno muestra por fuera y los ocultamientos. Allí somos nosotros mismos. Y esa es la base de cualquier proyecto sólido para nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. El Papa nos estaba diciendo, ir a vuestro corazón y ver qué hay, y no te mientas a ti mismo. Mira a ver qué hay en tu corazón. Fijaros qué interesante leer a San Eugenio desde esta reflexión del Papa Francisco. Primera carta que le escribe a su mano derecha, el padre Tempier, que también le conocéis bien, con quien comienza a fundar los Oblatos de María Inmaculada. Os pongo a San Eugenio jovencito porque cuando funda los Oblatos tendría 30 y tantos años. No pensemos que los funda con 80. Era un chaval que tenía un proyecto, una ilusión. Y para hacerlo sólido, ¿dónde lo va a hacer? Examine la insignificancia de los medios con los que está conteniéndose pues el mal de la Iglesia, lo que hay en el mundo, ese diluvio de males. Consulte con su corazón, le dice a Tempier. Consulte con su corazón. Los proyectos sólidos nacen del corazón. Y los Oblatos fue un proyecto sólido porque nacieron del corazón. Del corazón conmovido de San Eugenio y del corazón conmovido de Tempier. Lea esta carta a los pies de su crucifijo y consulte con su corazón qué deberá hacer para remediar ese desastre. Y luego, conteste mi carta. Todo proyecto sólido comienza en el corazón. Esta convicción es fundamental también para nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón?
¿Dónde se basan nuestros proyectos? Fijaos, otro texto de Dilexit Nos del Papa Francisco. Cuando nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, necesitamos recuperar la importancia del corazón. Una vez más, todos los que estamos aquí pues experimentamos esa tentación del consumismo insaciable, de hacia dónde voy. Bueno, vuelve a decir el Papa, mira tu corazón, vuelve a tu corazón. ¿Qué hay en él? ¿Qué es lo que importa realmente? Un poquito más mayor, habéis visto que ya ha madurado un poco San Eugenio, ¿verdad? Ya tendría ahí unos 50 y algo. Se muere una persona muy importante para él, que era una persona que no es que fuera importante porque fuera alguien prestigioso, era alguien que les servía, que les ayudaba y al que él quería. Y fijaros lo que escribe. Quien pretenda censurarme, sepa que no temo su juicio y que no tendría dificultad en probarle que tengo motivos sobrados para dar gracias a Dios que me ha dado un alma capaz de comprender mejor a la de Jesucristo, nuestro Señor, Maestro, que ha formado, que anima, que inspira la mía, mejor que todos esos fríos y egoístas calculadores. Esa sociedad consumista, insaciable, fríos y egoístas calculadores, que aparentemente tienen el corazón en el cerebro. San Eugenio distinguía perfectamente lo que tenía aquí y lo que tenía aquí, y sabía que esto era lo importante. Por eso no teme mostrar sus sentimientos, continúa diciendo. Y acaba con una frase, amemos a Dios porque Él nos ha amado primero. Dilexit nos. Es la cita de Juan, primera carta del apóstol San Juan. Otra cita del Papa Francisco. Se podría decir que en último término, yo soy mi corazón. Fijaros, Proyectos sólidos nacen del corazón. Si queremos evitar caer en el consumismo insaciable, miremos a nuestro corazón. Siempre en el contexto del Sagrado Corazón de Jesús, en último término, yo soy mi corazón. Porque es lo que me distingue, me configura en mi identidad espiritual y me pone en comunión con las demás personas. El algoritmo en acto en el mundo digital muestra que nuestros pensamientos y lo que decide la voluntad son mucho más estándar de lo que creíamos. Son fácilmente predecibles y manipulables. No así el corazón. Fijaros, otra vez que interesante. El año pasado el premio Ensayo de Anagrama fue una psicólogo que termina diciendo en su libro somos más que nuestro cerebro. Y nosotros, que tenemos esto que nos ha dicho el Papa, a veces seguimos pensando que la voluntad, el pensamiento, la inteligencia artificial, nos olvidamos del corazón. Ahí está nuestra verdad, soy mi corazón. Y hay que ver cómo está nuestro corazón, ¿no? San Eugenio, ya mayorcito, ¿verdad? Cerca de 80 años. Fijaros la continuidad que hay siempre en San Eugenio. Hablando del corazón, pero no simplemente de un modo sentimentaloide, vamos a decir así, sino con la importancia del corazón en la persona. Siempre se le ha agradecido a Dios como un don particular que ha querido concederme, porque Él me dio este temple de corazón, esta fusión de amor que es propia y que se derrama sobre cada uno sin daño para los demás. La importancia del corazón, de mi identidad espiritual. Vamos a decir así, ¿qué me hace a mí diferente? No para creerme mejor que los demás, sino para qué aporto yo a este mundo. Y San Eugenio lo tenía claro. Yo como fundador he fundado una congregación de misioneros. Hay muchas. Jesuitas, redentoristas, claretianos, hay un montón. Pero a mí, dice San Eugenio, me distingue este temple del corazón. Os quiero como un padre. Es un don de Dios. Soy mi corazón.
Vaya esto para ayudarnos mutuamente a gustar mejor el encanto de nuestra vocación, ¿no? Esa vocación particular que tienes, pero que nace del corazón, de Dios que te ha amado primero. San Eugenio esto lo tenía muy claro. Y que todo vaya para dar a Dios su mayor gloria. Es el deseo más ardiente de mi corazón. ¿Veis? Así que esto es una convicción que San Eugenio tenía y que nosotros podemos tener. La importancia del corazón. Donde no nos engañamos, donde se juega lo que somos, donde se juegan los proyectos que hacemos, no olvidemos la importancia del corazón. La primera convicción de una espiritualidad que nazca del carisma oblato y de San Eugenio es la importancia del corazón. Nuestro fundador no fue un hombre que dijera, bueno, eso del corazón son cosas menores, vamos a lo importante nace en el corazón. De ahí se recibe la llamada de Dios, descubres tu vocación y saldrán proyectos sólidos, el que tenga que salir, pero siempre con la importancia del corazón. Es nuestra identidad. Segunda palabra clave. La primera era las convicciones, ¿no? Entonces la primera convicción es la importancia del corazón en nuestra vida espiritual, donde habla Dios a cada uno. La segunda es una motivación. La motivación es lo que a mí me mueve a hacer algo, ¿no? ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuál es la motivación que tengo yo para lo que fuera, ¿no? Que nace del corazón? Y aquí yo creo que San Eugenio tiene una espiritualidad evangélica. Su motivación, la fuerza para hacer cosas, nace del Evangelio. San Eugenio tiene 3 pilares claves en su espiritualidad. El primero y fundamental es la cruz de Cristo. Él se encuentra, aquel Viernes Santo de 1807, con la cruz, lo que llamamos su conversión, y desde ese momento todo está centrado en predicar a Cristo y este crucificado. Porque así predicas el amor de Dios. Y eso es lo que dirá siempre a sus oblatos. Por eso pone el crucifijo oblato como único distintivo para nosotros. La segunda cosa que es clave como motivación en la espiritualidad de San Eugenio es la Iglesia. La preciada herencia del Salvador, que adquirió a costa de su sangre, está devastada. Pero una Iglesia que sale al mundo, sale a anunciar el Evangelio. San Eugenio empieza a enviar a sus oblatos donde fuera, donde hacía falta. Él empezó a hacerlo. Y enviar a sus oblatos igualmente a hacerlo. Una iglesia que sale, que va, que anuncia. Y la tercera pata de la espiritualidad de San Eugenio, a mi modo de ver, y por lo que me parece evangélica, es los pobres. Para San Eugenio, el amor de Cristo, mediante la Iglesia, se anuncia a los más abandonados. Cuando él llega a su ex natal, ya como sacerdote, y renuncia, como era hijo de noble, dicen, tú tienes que tener algún carguillo importante, tú no eres un cualquiera. Él dice, no, yo no quiero tener ningún cargo. Pero aún así tenía una espiritualidad muy centrada en sí mismo, y voy a hacer oración, lectura de la Biblia, e ir a la misa, y volver de la misa. Y cuando va yendo a la Magdalena, que es donde él iba a misa por las mañanas, se va encontrando a los criados que no hablan francés, a los jóvenes que andan perdidos, a los presos que nadie predica, aunque sea al final de su vida, antes de ser ejecutados, te puedes convertir, Dios te perdona, y eso le hace cambiar a él, los pobres. ¿A quién no atiende nadie en mi barrio? Es lo que hizo San Eugenio. No empezó a pensar, voy a montar una congregación que va a ir... No. Se encuentra con la cruz, se encuentra con la gente que necesita, con la iglesia devastada y empieza a caminar. Pero claro, San Eugenio no nace de la nada, o sea, no inventó la pólvora, ¿verdad? San Eugenio tuvo a alguien que le formó. Aquí tenéis al padre Olivier, que es el fundador de los sulpicianos. San Eugenio, cuando se convierte en 1807, lo que llamamos su conversión, empieza a hacer cosas por los demás, no entra al seminario directamente.
Ya hacía cosas, pero vuelve a hacer más cosas por los demás. Y se empieza a dar cuenta de que su vida no quiere emplearla solo en entregarse a los demás, sino en ser sacerdote. Y va al seminario de París, donde tocaba ir, con los sulpicianos. Y los sulpicianos le enseñan algo que él luego va a plasmar, seguramente, de ahí, de esa espiritualidad, en lo que llamamos nosotros el prefacio. ¿Por qué? Porque los sulpicianos hablaban de, vamos a decir sin palabras nuestras, tú tienes que ser otro Cristo para el mundo. Tú eres un colaborador del Salvador, como sacerdote. No eres uno que va a dispensar allí pues, la Eucaristía o la confesión como un funcionario. Tienes que hacerte como Cristo y colaborar con Él. Y entonces, San Eugenio, con todo aquello que tenía, porque los sulpicianos, un amigo que tenía, Felicité de Lamennais, que era muy importante en aquella época, muchas cosas, hace el prefacio. Fijaros en el prefacio que tiene las 3 notas que hemos dicho de la espiritualidad evangélica de San Eugenio. La Iglesia, preciada herencia que el Salvador adquirió a costa de su sangre. La espiritualidad de San Eugenio siempre es evangélica, cristocéntrica. Anunciamos a Cristo, al Salvador. No queremos, digamos así, que la Iglesia recuperarla por tradición, no, porque la adquirió a costa de su sangre el Salvador. La cruz como centro. Ha sido en nuestros días la tormenta devastada. En esta lamentable situación la Iglesia llama a voces a los ministros a quienes confió los más preciados intereses de su divino esposo. Otra vez, ¿veis? Es Cristo el centro de la espiritualidad de San Eugenio. Su relación con Cristo entregado en la cruz. Y la tienen que reavivar con la palabra y el ejemplo, ¿veis? Tienen que hacerse como Cristo. No solo decir, oye, a ver si nos portamos mejor, ¿no? A ver si es mejor el Evangelio. Y el ejemplo tuyo, ¿no? Estos son el seminario de San Sulpicio, en París. Qué inmenso campo se les abre, es la segunda parte del prefacio, ¿no? Qué santa y noble empresa. Los pueblos se corrompen en la ignorancia supina de todo lo concerniente a la salvación, y de ahí nace el desfallecimiento de la fe, depravación de costumbres, desórdenes que la acompañan. Es pues sumamente importante, urgente, hacer que vuelvan al redil, ¿verdad? Que vuelvan a la Iglesia. Pero sales para que vuelvan. No te quedas allí esperando y diciendo, hay que ver que no vienen. ¿Veis? Cristo en el centro y una Iglesia que llama a voces a los ministros a que salgan para que vuelvan las ovejas al redil. Es un lenguaje de su época, pero las ideas pueden ser fácilmente trasladables a la nuestra, ¿no? ¿Y cómo termina el prefacio? Bueno, dibujé ahí, ¿no? Pues San Sulpicio, ponía ahí uno estudiando, ¿no? Un seminarista, pues así estaría San Eugenio también, ¿eh? Hay que intentarlo todo. Hay que intentarlo todo. San Eugenio nos dice, bueno, pues no, hay que intentarlo todo. Que es también una idea muy paulina, ¿no? Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a algunos. San Pablo, otro que su predicación era Cristo, 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 ¿no? Pero fijaros, al final, ¿no? de esta parte del prefacio, ¿no? Dedicarse más específicamente a la salvación de las almas y la propia santificación, no, me lo he dejado antes, perdón, en la mitad. Difundir la estima y la práctica de todas las virtudes y llevar a los hombres sentimientos humanos, luego cristianos y finalmente hacerse santos. Pero llega a aquellos que ni siquiera tienen sentimientos humanos a veces, los más abandonados, ¿no? Hay veces que cuando nos sentimos engañados, ¿no? Por ejemplo, en Valladolid en la parroquia tenemos 3 parroquias y en la de la ciudad habitualmente siempre hay alguno en la puerta pidiendo. Uno es Basilio, otro es Carlos y otro es Ángel. Basilio nos engaña, porque tiene una adicción seguramente. Y yo puedo pensar, hay que ver, pero según San Eugenio debería pensar, tiene una pobreza humana. ¿No se da cuenta? Engaña. Y entonces, en vez de ponerme en posición de juicio, Basilio, me estás engañando. Yo sé que me está engañando.
pero tendría que intentar pues, llevarle otro tipo de sentimientos. ¿Que a veces es imposible? Hay que intentarlo todo. Si no lo conseguimos, pero nunca ponerte en posición de superioridad, porque es un pobre. La espiritualidad evangélica lleva al pobre en el centro. Y eso en la siguiente encíclica, o exhortación, que es la que vamos a ver luego, que ya ha escrito el Papa León, es una de las frases más importantes. Si te alejas del pobre, te alejas del corazón de Dios. Eso no es una espiritualidad evangélica. Y San Eugenio la tenía. Muy bien, entonces, motivación, la identidad, ¿no? Yo soy mi corazón. ¿Qué hay en él? Motivación, el Evangelio. Y el Evangelio siempre vais a encontrar la predicación de Cristo, que es Cristo en el centro. Y el reino. Hacia todos, especialmente a los más pobres. Primera bienaventuranza, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso no tiene mucha vuelta de hoja, ¿no? Ahora, ¿a qué actitud vivencial me lleva esto? Porque yo estoy convencido, el Evangelio me mueve, ¿qué actitud vivencial esta espiritualidad desencadena en mi vida? ¿Qué desencadenó en San Eugenio? Al final, fundar una congregación. Bueno, aquí viene esa idea primera que os he dicho que me trastorna un poco de vez en cuando, ¿no? No sé, creo que todos sabéis que este año, aparte de ser el jubileo de la esperanza, que ya estamos terminando, ha sido un aniversario muy importante en la Iglesia. 1700 años del Concilio de Nicea. Y entonces, como era una cosa muy importante, la Comisión Teológica Internacional escribió un documento que pasó por Dicasterio de la Fe, que fue polémico en un momento, pero ahora ya esto se ha olvidado de él, y que el Papa Francisco firmó. Y que yo doy unas clases allí en Valladolid, de teología, e intento que la gente lo lea y me dicen, joder, es que esto es tedioso, no hay quien lo entienda, ¿no? Fijaros, qué perla. En la fe, Cristo no es solo aquel en quien creemos, la mayor manifestación del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no solo mira hacia Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos. Es participación en su modo de ver. La vida de Cristo, su manera de conocer al Padre, de vivir totalmente en relación con Él, abre un nuevo espacio a la experiencia humana y podemos entrar en Él. No sé si muchos de nosotros nos planteamos así la fe, o nuestra fe simplemente, que no es poco, creo en ti, pero no nos hemos planteado que ese creer en ti implica que Él me ha abierto un espacio para hacer una experiencia humana y creer como Jesús. Mirar como Jesús miraba a Dios Padre, dice un momento precioso, Jesús miró al Padre con ojos humanos. Participar en esa mirada de Jesús hacia el Padre y hacia los demás. Eso te hace vivir de una manera diferente. Y eso lo expresan nuestras constituciones. La Constitución 4. A través de la mirada del Salvador crucificado, vemos el mundo rescatado por su sangre. ¿Veis? Lo que hacía San Eugenio, convencido, porque tenía convicción, este corazón que Dios me ha dado, que me hace amarle, porque Él me ha amado primero, me motiva a salir de los demás con una actitud vivencial, mirar a los demás a través de la mirada del Salvador crucificado. Pero esto no es porque San Eugenio fuera muy listo, esto lo hacen todos los santos, porque se pegan al Evangelio. Eso es lo que se pegan los santos. No a una tradición, no al Evangelio, leen el Evangelio
Y entonces empiezan a participar de la mirada de Jesús hacia el mundo, de Jesús crucificado. Porque a veces podemos tener la tentación de pensar solo en el Cristo ya glorioso y resucitado, pero es la mirada del Salvador, porque nos salva, pero crucificado, que le están insultando, le están matando, dice, perdónales. Es esa mirada. Y el otro día cuando... ¿Qué domingo fue? Si no fue el anterior, fue el otro, fue el día del Domum. Y entonces era un evangelio en el que los samaritanos le dicen a Jesús que se vaya a otro lado, que ahí no le quieren, ¿verdad? Y hay un par de discípulos, Juan y Santiago, que dicen, oye, ¿quieres que recemos y que baje fuego del cielo y se cargue a estos? Jesús dice, oye, no. Pero es que después de ese pasaje, Jesús hace dos cosas. Una, pone a un samaritano como ejemplo, después de ese pasaje, no antes. Cuando le han querido echar, dice, ¿sabéis a quién os tenéis que parecer? Al buen samaritano. Fijaros el modo de ver de Jesús, ¿eh? Y cura a 10 leprosos y solo vuelve uno, que era samaritano. Jesús, a pesar de que le habían hecho un mal, mira a la gente de un modo diferente, es nuestro Salvador. Mirar al mundo a través de la mirada de Jesús. Es una espiritualidad con una convicción profunda, que se basa en el Evangelio y que tiene una actitud vivencial. Participa de la mirada de Jesús. Volvemos a la Dilexis Nos, todavía estamos en Francisco. Aquí hay una palabra que algunos a lo mejor diréis, ¿y eso qué es? Pues eso es algo que a San Eugenio le tocó vivir de cerca. Podría sostenerse que hoy, más que al jansenismo, nos enfrentamos a un fuerte avance de la secularización que pretende un mundo libre de Dios. A ello se suma que se multiplican en la sociedad diversas formas de religiosidad, sin referencia a una relación personal con un Dios de amor. Son nuevas manifestaciones de una espiritualidad sin carne. Es verdad, sin embargo, debo advertir, pues lo que les decía antes, el Papa nos advierte, esto no le advierte al que pasa por allí, no le advierte al que no cree, nos advierte a nosotros. Debo advertir que dentro de la misma Iglesia renació con nuevos rostros el dañino, otra vez, dualismo jansenista. Ha tomado renovada fuerza en las últimas décadas, pero es una manifestación de aquel gnosticismo que ya dañaba la espiritualidad en los primeros siglos de la fe cristiana y que ignoraba la verdad de la salvación de la carne. Aquí han salido ya dos o tres términos que muchos me diréis, no sé qué significan, pero que San Eugenio tuvo que afrontar. El jansenismo fue una herejía, sobre todo de corte moral, que decía lo que más o menos pasa hoy en el Evangelio, ¿no? Mira qué majo soy yo, que ayuno, que pin, que pan, no como ese. El jansenismo decía, solo te puedes acercar a comulgar si eres perfecto. Perfecto. En cuanto tengas una mínima falta, no te acerques, porque no eres digno de acercarte a comulgar. Y San Eugenio combatió el jansenismo, porque la Eucaristía no es el premio a lo bueno que soy, sino un don del Señor para que pueda ser bueno. Es muy diferente. Ninguno somos dignos de recibir la Eucaristía. Es verdad que hay unas condiciones morales para recibirla, pero ninguno somos dignos ni en las mejores condiciones morales. Es un regalo que Dios te da para que participes de su mirada. Porque has escuchado el Evangelio y como lo escuchas y dirás, yo eso no lo puedo hacer, no me dan las fuerzas, te alimenta para que lo consigas hacer. Por eso San Eugenio luchó contra el jansenismo. Y dice el Papa, cuidado que aparece. Movimientos gnósticos, significa mucha cabeza, reflexiones preciosas sobre la Eucaristía, sobre Dios, sobre tal, olvidándonos de que somos de carne y olvidándonos de que no somos dignos. Y la espiritualidad puede tender mucho a eso. San Eugenio luchó contra el jansenismo y nosotros tenemos una constitución muy bonita, que es la constitución número 9. Esa lucha de Eugenio contra el jansenismo se hace hoy real para nosotros
los oblatos, nuestra espiritualidad, con esta constitución, como miembros de la Iglesia profética. La Iglesia tiene que ser profética en este mundo. Denunciar las injusticias y luchar contra ellas también. Los oblatos han de ser testigos de la santidad y la justicia de Dios. Somos testigos de la santidad de Dios, no de la nuestra, ¿eh? Reconociéndose ellos mismos necesitados de conversión, ¿veis? Los jansenistas, sobre todo eran un convento de religiosas en Port Royal, y hay una frase que les definía a través de estas religiosas: son puras como ángeles y soberbias como demonios. Cuando tú no te crees necesitado de conversión, te haces un soberbio. Te voy a anunciar el Evangelio a ti que no tienes ni idea. Yo, que soy el santo, te voy a decir a ti lo que tienes que hacer. El oblato, basado en San Eugenio, siempre se sabe necesitado de conversión. Anuncia la santidad de Dios, no la suya. Y lucha contra la injusticia. Anuncian la presencia liberadora de Cristo y el mundo nuevo que nace de la resurrección. Y fijaros, los pobres hacen que se escuche el clamor de los sin voz, que apela al Dios que, y esa frase es del Magnificat, es de la Virgen María, ¿eh? Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. El jansenista se cree convertido del todo, se cree mejor que el otro, se cree en posesión de la verdad. San Eugenio luchó contra eso, y el Papa Francisco nos pidió el año pasado por estas fechas que lucháramos contra eso. De hecho, cuando salió esa encíclica, 3 curicas jóvenes, más jóvenes que yo al menos, por lo que yo vi en la foto, dijeron, nada más salir, no, el Papa habla del corazón de Jesús, tal, y yo pensé, joder, qué tío, se lo han leído ya, a mí no me ha dado tiempo. Todo lo que dijeron ellos, nada de eso apareció en la encíclica. Y lo que aparece es un intento del Papa Francisco de decir, oye chicos, Santa María Margarita de Alacoque, luchando contra el jansenismo, empezó a decir, al menos los primeros o últimos viernes de mes, no sé cuándo es exactamente, id a comulgar. Porque tú no comulgas por ser digno, comulgas porque Dios te lo regala. Y dice el Papa Francisco, hoy día, que a lo mejor estamos en otro extremo, ¿no? y la gente va a comulgar sin plantearse más, ¿no? Yo comulgo, ya está, no tengo pecado, ¿no? Pero dice el Papa Francisco, ¿por qué nos planteamos, oye chicos, para releer esta espiritualidad del corazón de Jesús, ¿por qué en este mundo ajetreado en el que estamos, al menos una vez al mes, fuera de los domingos, vas a misa? Y te paras y piensas, ¿dónde está mi corazón? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Veis? Cuidado con el jansenismo, cuidado con no ser conscientes de que no estamos convertidos del todo, cuidado con creernos mejor que el publicano que va a nuestro lado. San Eugenio nos invita a no hacerlo. Y por último, aquí ya, si os pongo la del Papa León, Dilexit te amó, ¿no? Habiendo recibido en herencia este proyecto, o sea, lo que hace el Papa León es decir, esta encíclica, pensaba escribirla a Francisco, se ha muerto, pero tenía algo escrito, que pasó lo mismo con Benedicto y Francisco, la de la fe, ¿no? Me alegra hacer lo mío, dice León, añadiendo algunas reflexiones, y proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor, de Francisco, de que todos los cristianos puedan percibir, la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. No estamos en el horizonte de la beneficencia, fijaros, la atención al pobre. No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino en el de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. De hecho, cuando celebremos la Jornada Mundial del Pobre, ahora en noviembre, no es una jornada para recaudar dinero para los pobres, sino para decir, el pobre tiene algo que enseñarme. Es un lugar de encuentro con el Señor. Por eso, escuchando el grito del pobre, estamos llamados
a identificarnos con el corazón de Dios. Fijaros, vuelta al corazón. Cuando escuchamos el grito de los pobres, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es premuroso con las necesidades de sus hijos y especialmente de los más necesitados. Esto nos suena mucho al carisma, ¿no? A los más abandonados, a los más necesitados. Permaneciendo, por el contrario, indiferentes a ese grito, el pobre apelaría al Señor contra nosotros y seríamos culpables de un pecado, alejándonos del corazón mismo de Dios. Actitud vivencial. Si de verdad yo estoy en contacto con este Dios del Evangelio, mi corazón, o sea, debería ser algo que nos saliera natural. Compadecerme del que está al lado, especialmente del pobre, y tener algo especial, ¿no? Un encuentro especial con el Señor a través del pobre. Bueno, esto San Eugenio lo tenía, ¿eh? Un texto no quería poneros, pero bueno, de San Eugenio, ¿no? Del amor por los pobres que tenía él y que debemos tener los oblatos, pero como estamos hablando de que es actual la espiritualidad, los oblatos, en la Constitución número 8, decimos siempre cerca de la gente con la que trabajan. ¿Cómo puedes escuchar a alguien? Pues si estás cerca, ¿no? Prestarán constantemente atención a las aspiraciones de la misma y a los valores que posee. Los pobres tienen dignidad. No estamos en el horizonte de la beneficencia. Es una revelación de una dignidad que me hace encontrarme con el Señor. Y abrirán nuevos caminos para que llegue el mensaje de salvación a todos los hombres. Dos pequeñas digresiones, y ya con eso terminamos, ¿vale? La primera, María. Muchos diréis, Molina, está hablando aquí un rato, es la María Inmaculada, María no ha aparecido en ningún momento, ¿no? San Eugenio tenía devoción a la Virgen María, sí, claro. Pero el centro de su mensaje no es la Virgen María. Pero es que el centro del mensaje cristiano no es la Virgen María. El centro del mensaje cristiano es el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se dará por añadidura. Y María nos tiene que recordar esto. No es una competición. San Eugenio tenía una devoción a la María que él decía, en la experiencia fundamental, que es la Virgen de la Sonrisa, aquel 15 de agosto de 1822, cuando dice, y esta congregación que yo estoy montando, será, no será, me lo estoy inventando, tal, que hablamos de la Virgen de la Sonrisa, que los que estáis cerca de nosotros conocéis bien la historia, ¿verdad? Cuando él tiene esa experiencia, dice, la gente se ha ido a hacer la procesión, quizá esa piedad popular para mí, que la mía es demasiado exigente, esa no me va. Y yo me he quedado aquí, tranquilamente rezando, estando con mi corazón, y siente esa experiencia de consuelo. Pero os traigo otro texto muy interesante. Es a la Virgen de la Sonrisa, que conocéis bien. San Eugenio de Macedo dice, la grandeza de la Santísima Virgen radica sobre todo en su dignidad de Madre de Dios. Esa es la razón de todas las prerrogativas, de la que está adornada y el culto especial que le rendimos. Es un hombre devoto. De este modo honramos al Hijo en la persona de la Madre. Y ve por qué nos es imposible excedernos en nuestros homenajes a María. Pero fijaros que dos notas que yo muchas veces no tengo claro si todo el mundo las tiene claras. Uno, reconociéndola como criatura. Hay veces que siento que la gente cuando habla de Virgen María habla como si tuviese más paciencia que Dios, más misericordia que Dios, más bondad que Dios. Lo cual es imposible. Si la Virgen tiene paciencia, sabiduría, sabe esperar, es porque el primero que tiene paciencia, sabiduría y sabe esperar es Dios. Y todos los demás somos criaturas que participamos de esas prerrogativas que solo corresponden a Dios. Y que las supera infinitamente también las de la Virgen María. Hay una canción que cantamos todos, me van a grabar, pero lo voy a decir igual, que una madre no se cansa de esperar. Cuando decimos frases en teología,
hay que ver a dónde apunta esa frase. Porque si la Virgen no se cansa de esperar, ¿quién se cansa? ¿Se cansa alguien? Vaya a ser que estemos diciendo que se cansa Dios. Y vamos a juntarnos a María, porque Dios sí se puede cansar y mandarnos al infierno. ¿Qué es más dado el castigo? Y la desmonto con dos cosas. Una experiencia mía, personal. Estando en Málaga, confesaba habitualmente a un padre que tenía un hijo en la cárcel por droga y le escribía cartas. Hijo mío, yo te quiero, cuando vuelvas. Y la madre le decía, déjale ya, para nosotros ha muerto. Y él venía a decirme, padre, ¿hago bien en escribir a mi hijo? ¿No es lo más corriente? A lo mejor no, pero se da. Y la segunda razón, más importante que esta, es evangélica. El que no se cansa de esperar es el padre del hijo pródigo, no porque sea padre, porque es Dios y se alegra. Cuidado a veces con las cosas que decimos. Nuestra piedad mariana ha de ser igual de exigente que la de San Eugenio, porque siempre es Dios el fin supremo de nuestros homenajes. Siempre. Y si no lo es, tenemos que tener cuidado. Y una reflexión particular. Esto ya, los que me conocéis, pues son cosas mías y no tiene más valor que una cosa mía. Hay un paisano de San Eugenio, un compatriota más que paisano, y un tocayo mío, Albert Camus. Fijaros, porque muchas veces es interesante qué piensa la gente que no cree de lo que creemos. ¿No? Sabemos la clase de civilización que queremos y conocemos el horror de lo que no queremos. Pero, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar durante algún tiempo que el mundo siga en manos de quienes no tienen imaginación, de quienes quieren conservar lo que ya no se puede conservar. Cuidado, que a veces nosotros como cristianos a lo mejor queremos conservar lo que ya no se puede conservar. A veces tenemos devociones, tradiciones, que nos empeñamos en conservar y a lo mejor ya no se pueden conservar. No porque sean malas, sino porque fueron de una época y ahora estamos en otra. De los que quieren destruir lo que nunca se puede destruir, en manos de quienes mienten y obligan a los demás a mentir. Bueno, esto es como muy actual, ¿verdad? Si esto continúa, un día todo será borrado por los que matan y no tienen dificultad en ser asesinos. Es lógico, pero, y es lo que yo quería deciros, pero si lo de antes no se entendía. También es lógico que nosotros sigamos defendiendo contra los ataques de los ciegos y de los codiciosos las cosas que son dignas de la defensa del hombre. Seguiremos haciéndolo porque hemos llegado a la conclusión de perseverar, de que no hace falta tener éxito para perseverar. Esto no lo dice por la Iglesia, pero tal vez nos lo debemos aplicar. Y una espiritualidad del corazón evangélica y actual, con convicciones, motivaciones y actitudes vivenciales, va a hacer las cosas no porque tenga éxito, sino porque sabemos que la constante terquedad de algunos es la única que ha acabado cambiando el mundo. Y fijaros el ejemplo que pone al final. Los primeros cristianos llamaban al gran movimiento que los sostenía la locura de la cruz. Así que nosotros somos los que vivimos la locura de la cruz. Y San Eugenio nos diría, mira tu corazón, ¿qué hay en él para construir un proyecto sólido? ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué actitud vivencial debes tener, especialmente de amor hacia los pobres? Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada.
Bueno, pues entonces aprovecho yo para hablar de mi libro, como decía Paco Umbral. Vamos a ver, cuando yo era escolástico, y de eso ya ha llovido mucho, como 30 años, hicimos un campamento sobre San Eugenio y entonces había como un, no me acuerdo cómo se llamaba, el Rincón de Eugenio o algo así, y era una especie de tablón de anuncios y se iban poniendo ahí frases y textos así de San Eugenio y la gente iba, los leía, tal, bueno, estas cosas que se hacen en los campamentos. Y entonces me encargaron a mí de eso. Y después, pues como ya tenía recogido bastantes textos y bastantes cosas, pues se me ocurrió recopilarlos en un libro. Y entonces salió ese libro, Eugenio habla a los laicos, pensando en textos que no estaban tan referidos a los religiosos o sacerdotes oblatos, sino a los laicos. Por ejemplo, cartas a su hermana, que era una mujer casada, o a otras personas, bueno, cosas que él escribía, bueno, pues que podrían valer también para la espiritualidad de los laicos. Y bueno, pues hablando sobre el tema de este año, César, que está aquí, sugirió, anda, pues tenemos un montón de libros de estos de San Eugenio, podríamos aprovechar y proponerlo como una especie de lectura espiritual para el que quiera durante este año. Entonces, en la mesita de atrás hay unos cuantos, hemos puesto un donativo de 3 euros, por, bueno, pues poner algo simbólico. Si alguien nos ha traído dinero, pues se lo puede llevar y lo echa otro día. Algunos sé que ya lo tenéis en casa, pues a lo mejor es cuestión de buscarlo. Ah, sí, yo lo tengo por ahí en una estantería lleno de polvo. Y entonces, de vez en cuando, más o menos, bueno, ya veremos la frecuencia. Empezaremos en noviembre. Esto lo recordaremos también en las misas para los que no han venido, bueno, pues para hacerles partícipes. Bueno, pues en las redes sociales pondremos un pequeño vídeo muy cortito donde decimos, pues para este mes o para estos 2 meses os aconsejamos la lectura de estos números o de este capítulo del libro, ¿vale? Así todos juntos, el que quiera, pues podemos ir como leyendo cosas de San Eugenio, como parroquia, bueno, el que esté interesado, ¿vale? Entonces, el que no tenga el libro y se lo quiera llevar, pues ahora al final lo podéis coger. Y el que ya lo tenga en casa, pues simplemente, si lo quiere ir ya ojeando, y si no, pues ya mandaremos el primer vídeo proponiendo algunos textos de lectura. Y bueno, pues muchas gracias Alberto. Rezamos por ti, por tu misión allí en Valladolid. Y bueno, de vez en cuando le vemos, pues viene a ver a su madre, y como buen hijo, lógicamente. Y bueno, pues de vez en cuando lo vemos por aquí, pues ya sabes que estás en tu casa y tu parroquia.